Oiga, hermanas, Dios les bendiga. El día de hoy vamos a ver el tema de la serie Esposa de Alto Valor para Dios y el tema es Mujer íntegra. Entonces vamos a comenzar con una oración, hermanas. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre Celestial, porque tú nos quieres mostrar tu palabra, Señor. Tú nos enseñas a través de tu palabra. Hoy te damos gracias, Señor, por tu dirección. Te pedimos y te suplicamos que tú nos sigas dando dirección, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nosotros seamos entendiendo tu palabra, Señor. Que nosotras podamos entender y obedecer tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y permite que baje esa sabiduría de lo alto. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Y vamos a comenzar, hermanas, con este tema que se llama Mujer íntegra. Y vamos a ver, hermanas, qué significa íntegra. Y integral significa un estado de estar completo, un estado que no tiene partes, es algo sin división, es algo que está, que es una totalidad. Y la palabra integral viene de la palabra integritas, que significa de una sola pieza. En general, integral es algo que no está dividido ni se puede dividir, que se trata de una pieza única. Entonces, para poder entender qué es integral, pues yo decía, bueno, integral tiene que ser un objeto, por así entenderlo, en los objetos, es algo que es de un solo material, ¿no? Entonces yo decía, bueno, un anillo es algo integral porque no tiene partes, a menos de que tuviera alguna piedrita, bueno, ya tiene partes, pero en general, pues es una sola pieza completa, ¿verdad? Para poder entender qué es integral. Entonces, ahora vamos a explicar cómo sería si un objeto, ya podemos definirlo, que es una sola pieza. Ahora vamos a ver cómo sería una persona de una sola pieza, cómo sería una mujer integral. Y para esto les voy a pedir que vayamos a Gálatas 5:16 al 25. Vamos a la escritura, hermanas. Entonces, a Gálatas 5:16 al 25. ¿Alguien que guste leer la palabra, por favor? Nada más que Yo prenda. ¿La escucho? leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ya está ahí? No, al 25. Ah. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amén, palabra de Dios. Entonces, en esta palabra podemos ver que hay dos tipos de personas, por así decirlo, porque dice que hay unas personas que andan en las obras de la carne y que las otras son guiadas por el Espíritu. Entonces, aquí quiero que veamos
que las obras de la carne son muchas, porque la palabra de Dios lo dice en plural. En el versículo 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces son muchas, ¿verdad? Aquí esta parte es muy importante que entendamos. Lo habla en plural, pero luego habla de las personas que andan en el espíritu. Y entonces vemos que el espíritu dice, más el fruto. Entonces, cuando habla del fruto, habla de que el fruto es uno. Nosotros a veces nos equivocamos y decimos los frutos del espíritu y pensamos que son muchos, pero realmente no. Realmente la palabra de Dios es muy clara. Dice el fruto del espíritu. Entonces, el fruto del espíritu es uno. Aquí es muy importante entender que las obras de la carne son muchas. El fruto del espíritu, dice la escritura, es uno. El fruto del espíritu es y describe todo lo que es el fruto. Dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? Entonces, vemos que el fruto es algo integral. Ya veíamos al inicio que algo integral es de una sola pieza, de una unidad. Vemos, pues, que las obras de la carne son muchas, son dispersas, pero vemos que el fruto es uno. Entonces, nosotros cuando hablamos de personas que si doy fruto, que si estamos dando fruto, no, o más bien no debemos decir hay que dar frutos, sino el fruto. Y nosotros entonces no podríamos decir, bueno, es que yo soy paciente, pero no soy benigna, o yo soy una mujer de fe, pero no soy bondadosa. O sea, para que el fruto se pueda dar en nosotros es algo integral. Una vez que hemos dado fruto, podemos dar todas estas características, estas 9 características. De lo contrario, no estaríamos dando el fruto. Yo espero, hasta aquí vamos bien. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok, bueno. Entonces, proseguimos y entonces vemos que el fruto es una característica de una persona integral. El fruto como tal es una unidad y la integridad, pues es eso, es una unidad. Entonces, la integridad la podemos ver, la podemos estructurar en lo que somos, en lo que hacemos y en lo que decimos. Estos 3 deben tener congruencia en lo que yo soy, en lo que hago y en lo que digo. Si estamos hablando de que yo digo ser una cosa y hago otra, ya no va a haber congruencia, ya no va a haber esa unidad. Entonces, vamos a la palabra en Gálatas 5:24. Aquí hay una parte muy importante, hermanas. Dice la escritura, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, dice la escritura que si nosotros somos de Cristo, las obras de la carne ya no van a estar en nosotros. Las obras de la carne ya no van a habitar en esta unidad. No, ya no. En esta persona solamente puede habitar la unidad de el fruto, ¿ok? Entonces, vemos que la vida de integridad entonces es una vida que comienza en santidad y apartándonos del mal. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, es apartarnos del mal y lo vamos a hacer en 3 pasos. Cuando nosotros hablamos de santidad, santidad quiere decir apartados. Y apartados, la santidad es apartados del mal. Justo lo que veíamos, que las personas que son de Cristo andan dando fruto, no en las obras de la carne, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer para nosotros empezar a
a caminar hacia una vida de integridad, lo primero que vamos a hacer es limpiarnos. Nosotros necesitamos venir a Cristo y limpiarnos. Vamos a 2 Corintios 7:1. 2 Corintios 7:1. ¿Alguien que guste leer? 2 Corintios 7:1. Puede prender su micrófono. 2 Corintios 7:1. Aquí la tengo. Por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. Entonces, palabra de Dios, muchas gracias. Entonces, nosotras hermanas, vamos a entender que lo primero es esa limpieza. Nosotros ya vimos que necesitamos llegar a ser una unidad, necesitamos llegar a ser de una sola pieza. Y el primer paso es la limpieza. Dice la Escritura que nosotros nos debemos de limpiar de toda contaminación, que nosotros debemos dejar de hacer las obras de la carne, ¿verdad? Y entonces, para que yo pueda dejar de hacer tales obras de la carne, es preciso venir primeramente a limpieza. En segundo lugar, hermanas, yo espero que estén tomando nota, debemos renunciar a esa impiedad. Una cosa es limpiarnos, pedir esa limpieza a Dios, que es el único que nos la puede dar, pero en segundo lugar, nosotras debemos hacer esa renuncia. Nosotras somos las que debemos renunciar a esas obras de la carne, porque ya vimos que no pueden habitar las dos, ¿verdad? O habitan las obras de la carne o habita el fruto del Espíritu en mí. No se puede ambas cosas. Entonces, lo segundo es que nosotros vamos a renunciar a la impiedad. Y vamos a la escritura, a Tito 2:12. Alguien que guste leerlo, por favor. Tito 2:12. Que abra su micrófono y nos pueda leer Tito 2:12. ¿Sí? Pueden prender su... Sí, la escucho. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Entonces la escritura nos dice que debemos, ¿qué cosa? Renunciar a la impiedad, para que entonces renunciando a las obras de la carne pasemos a vivir justa y piadosamente, ¿verdad? Y lo tercero que debemos hacer es revestirnos. Y vamos a Efesios 4:22 al 27. ¿Alguien que guste leerlo? Efesios 4:22 al 27. Aquí la tengo. Por favor, hermana. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Amén. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, Amén. ni deis lugar al diablo. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí. Y esta enseñanza, al principio, cuando inicia el capítulo 4, se llama la unidad del Espíritu. O sea, otra vez nos está hablando de una unidad, de una sola estructura, ¿verdad? Lo que habíamos hablado de lo que es integridad, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué nos manda Dios a santificarnos, a mantenernos lejos del pecado? En esta parte vimos que nos empieza diciendo la escritura. Hay dos personas, las primeras siguen las obras de la carne, las segundas el fruto del Espíritu, el cual es una unidad. Vemos otra vez en Efesios que la unidad del Espíritu. Y vimos que integridad es una sola pieza. Y entonces vemos estos versículos, hermanas, en donde se nos
habla de primero limpiarnos del pecado, renunciar al pecado y revestirnos, quitándonos ese pecado y revistiéndonos del nuevo hombre. Pero ¿por qué se nos manda a quitarnos el pecado? Bueno, porque el pecado es lo que nos va a fragmentar. Si ya vimos que lo integral es una unidad, cuando nosotros somos una pieza, ¿verdad? Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, cada uno era integral, era una persona íntegra. Pero cuando Satanás entra, Satanás empieza a poner esa duda, esa desobediencia. Bueno, la duda la puso Satanás, la desobediencia la cometimos nosotros, la desobediencia la comete Eva. Y en ese momento ellos se desfragmentan, ellos pierden esa unidad. ¿Por qué? Porque el pecado nos divide. El pecado nos hace pedacitos. El pecado viene a rompernos, viene a romper esa unidad. Aquí en Efesios 4 se habla de la unidad del espíritu, ¿verdad? Y lo que hace el pecado, pues, entra a rompernos. Y cuando nosotros nos rompemos espiritualmente, nos separamos de Dios. Esa ruptura que hay en nosotros nos hace automáticamente estar en pedacitos, estar en esas obras de la carne, las obras de la carne, los fragmentos, los pedacitos, la división. Imagínense, ¿no? Teníamos una ollita de barro, bien, de esas de artesanías, y de repente entra algo que la corrompe, se rompe, queda hecha pedacitos. Cuando quedó hecha pedacitos, esa vasija ya no es funcional, ya no cumple el propósito para el cual fue creado. Una vasija cumple el propósito de contener agua, de retener agua. Cuando esa vasija es rota, ¿podrá seguir conteniendo el agua? No, ¿verdad? Quedó hecha pedacitos y ya no va a cumplir su propósito para lo cual fue hecho. Así somos nosotros. Satanás lo sabe. Satanás sabe que cuando el pecado entra en nosotros, no cumpliremos el propósito que Dios tiene para nosotros. Inclusive, ni siquiera hay una comunión con Dios. Entonces, por eso es que el pecado trae 4 rupturas importantes en nuestra vida, hermanas. Apúntenlas, por favor. La primera ruptura que hace el pecado es con mi comunión con Dios. Entonces, estamos separados. Recordemos que Adán en el huerto del Edén escuchaba a Dios en su cabeza, estaba dentro de él, pero cuando Eva le da a probar el fruto y él también gusta de ese fruto, dice la escritura que Adán le contesta a Dios, es que te escuché en el huerto, ya no lo escuchó dentro de él. ¿Por qué? Porque en ese momento Adán se fragmentó y ahí empezó su ruptura y su comunión con Dios. En lo segundo es que tenemos una ruptura de nosotros mismos quedamos desfragmentados y ya no llevamos el rumbo correcto. Acuérdate que cuando la vasija se rompe, su unidad se acaba, ya no es una unidad, ya son muchos pedacitos y entonces ya no hay rumbo. Dirá la vasija, ahora rota, ¿para qué sirvo? Ya no sirvo de nada. Así nosotros. Por eso vienen dudas de, no, yo creo que no es por aquí. No, yo creo que ya no tiene sentido esto. No, yo creo que ya no sigo a Dios. No. Y entonces vienen todas esas situaciones, una ruptura de nosotros mismos. La siguiente ruptura que causa el pecado es con los demás. Entonces, cuando entra el pecado en mí, que yo soy enojona, contenciosa, peleonera, chismosa, soberbia, pues trae una ruptura con las personas. A nosotras nos queda claro, ¿verdad? Porque si algo nos debe de quedar claro es que el pecado fue lo que causó la ruptura matrimonial. Ya si no me quiero echar la culpa directamente, bueno, el pecado que rompió mi matrimonio fueron las mentiras, fueron las soberbias, pero fue el pecado. El pecado hizo esa división entre mi esposo y yo. Bueno, nos enojamos, es el enojo lo que causa la división
cuando cometemos adulterio. El adulterio nos separa de las personas, ¿verdad? Y lo demás, pues es una ruptura con el entorno total. Por eso, hermanas, Dios quiere que nosotros podamos ser mujeres de una sola pieza, mujeres integrales, mujeres separadas del pecado, que el pecado no les pueda hacer ese daño, que el pecado no more en ellas, porque entonces habrá vasijas rotas y no completas, ¿verdad? Dios quiere que vivamos en el espíritu de una sola unidad, no en las obras de la carne, ¿verdad? Y vamos a ver algún ejemplo. Hasta aquí, antes, sí quedó claro qué es lo que nos hace integrales y qué es lo que nos separa de Dios, qué es lo que hace que nosotros no seamos mujeres íntegras. ¿Hasta aquí sí queda claro? ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a ver 2 ejemplos en la palabra de Dios de personas con integridad. Gracias, hermana Cristina. 2 ejemplos de vidas íntegras. Y vamos a ver Daniel 1, del 8 al 21. Vamos a la escritura en Daniel 1, del 8 al 21. ¿Alguien que guste ayudarme a leer la palabra de Dios? Daniel 1, del 8 al 21. ¿Alguien que prenda su micrófono, su camarita? Ya la Daniel, tengo. por favor, hermana. Daniel 1, del 8 al 21. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos y que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mersar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz pues con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Mersar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia, que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Amén. Palabra de Dios. Ok, entonces, hermanas, esta palabra es tan impresionante. ¿Por qué? Porque habla de que Daniel propuso no contaminarse. Y cuando habla de que propuso no contaminarse con el vino del rey, con la comida de ahí, no solo se refiere la escritura a que Daniel solamente fuera alimento, no lo que Daniel lo que el libro de Daniel nos enseña cuando dice que Daniel propuso no contaminarse, él
propuso no contaminarse de todo lo que había en ese mundo, en esa tierra. Toda esa tierra representaba paganismo, no diferente a nuestro mundo. Nosotros estamos en una era que no es diferente a la de Daniel. Nosotros tenemos, de hecho, yo me imagino que estamos más saturados que cuando Daniel decía, yo me propongo, por lo menos Daniel no batallaba con estar frente a un televisor, tener un móvil. Y aún así, Daniel dijo, yo no me voy a contaminar de este mundo. Y vemos en la escritura que fue hallado mejor, que su rostro era diferente, que él tenía más sabiduría. ¿Por qué vino esa sabiduría? Porque cuando él decide no meter las cosas del mundo, Dios dice, ahí puede habitar la sabiduría que yo te quiero dar. Cuando él propone no contaminarse, cuando él dice, el pecado no va a entrar en mí, cosa mundana no va a entrar en mí, los placeres del mundo no van a entrar en mí. Nosotras, yo les decía, a veces batallamos hasta con canciones del mundo. Y si alguien me dice, pero ¿por qué yo no puedo escuchar canciones del mundo? Y me pongo a alegar y yo digo, ¿qué tiene de malo cantar Shakira y que estoy soltera? ¿No? Cantar la música de Shakira y lo que dice. Pero realmente, hermanos, Daniel nos da el ejemplo de que él dice, yo cero contacto con el mundo. Nos deja ver que fue a través del alimento, pero no solo fue del alimento, fue de todo lo que había ahí. Y entonces dice que fue hallado 10 veces mejor y que en el rostro se le veía y que además halló gracia. Y entonces desciende la sabiduría a Daniel y a sus amigos que junto con él hicieron esta parte. Y esto quiere decir, hermanas, entonces que nosotros debemos de privarnos del alimento mundano y debemos privarnos de esa contaminación, porque cuando nosotros estamos en ese contacto con el mundo y dejamos entrar el mundo en nosotras, también entran ahí pecados. Por los ojos entra la lujuria, por los oídos entran situaciones que nos llevan a pecados, desde pecados sexuales hasta pecados en donde mi razón se ve alterada, porque entonces ya no voy con las cosas de la palabra de Dios. Cuando yo le dejo entrar al mundo a mi cabeza, la palabra de Dios ya no tiene cabida. Y entonces empiezo a confrontarme yo solita, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios veíamos en primer lugar que nosotros debemos ser santas y que santas significa apartadas para Dios. Entonces, hablamos de apartarnos y la integridad, entonces puedo ver que empieza con la santidad. Mi integridad va a empezar como empezó con la vida de Daniel, cuando me aparto, cuando empiezo y decido vivir una vida de santidad, cuando hago lo que Daniel, cuando digo, yo propongo en mi corazón no contaminarme con las cosas del mundo. Ahí, en ese apartarme, va a empezar esa unidad, esa integridad. Porque entonces voy a vivir una vida en santidad consagrada a Dios, libre de ese pecado que me quiere desfragmentar. Por otro, él es un claro ejemplo de integridad, de una sola unidad. Él era de una unidad del Espíritu. Él sí vivía conforme al fruto del Espíritu, ¿verdad? Vivía en las cosas que son del Espíritu. Por otro lado, Jesús es nuestro máximo ejemplo de santidad, ¿verdad? Y él nos dice en su palabra algo muy importante. Él ya nos deja ver que él es una persona santa, ¿verdad? Apartada de todo pecado. Y entonces nos da una instrucción para que nosotros vayamos caminando a la integridad. Y esta palabra la podemos ver en Mateo 11:29. Y dice la escritura, aprended de mí que soy manso y humilde. Entonces nos dice claramente, aprendan de mí. Y cuando Jesús da una palabra, no es una opción. A los hijos de Dios no les da opciones. Mira, si quieres, aprende de mí. No, Él lo dice con autoridad. Aprende de mí. O sea, Él nos viene a decir, yo soy tu máximo ejemplo.
Aprende de mí, que soy manso y humilde. Entonces, aquí nos dice la segunda parte. Ya vimos, la primera es santidad y la segunda nos habla de que debemos desarrollar su carácter, el carácter de Cristo. En otra escritura se nos dice, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y es decir, debemos entender cuál es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo nos lleva a que su carácter es el fruto del Espíritu. Y volvemos a Gálatas 5, en donde dice, y el fruto del Espíritu, y entonces Dios nos dice, Jesús nos dice, aprende de mí, tienes que desarrollar el fruto. Tienes que desarrollar ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y nada de que soy bondadosa, pero no tengo fe. Entonces, no es el fruto. El fruto se da completo porque es integral, es una unidad. No se vale de que somos una cosa y no somos otro. Entonces, descalificado. No es completo, no estamos dando el fruto. Seguimos en las cosas de la carne. Entonces, nosotros, es decir, primeramente, la integridad tiene que ver con el ser. Entonces ya nos va quedando clara lo que es, ya nos va quedando claro lo que es íntegro, que tiene que ver con dos cosas, carácter y santidad. Santidad y carácter. La santidad va a ser que yo siga de una sola pieza, que yo sea de una unidad. Santidad me va a permitir estar en la unidad del espíritu. Y el carácter es lo que voy a desarrollar, el fruto del espíritu se va a ver en el carácter, ese es el carácter. Entonces, tiene que ver con el ser, con lo que soy y luego con el hacer. Y entonces aquí viene que cuando yo tengo un carácter que refleja a Cristo y vivo en santidad, entonces lo que yo haga y lo que yo diga, las actitudes que voy a hacer día a día, van a ser congruentes con el carácter y la santidad. Es decir, carácter, santidad, van a ser eso se va a ver, va a ser igual a lo que yo hago. Cuando yo digo ser una hija de Dios, cuando yo digo ser una mujer íntegra, y entonces vemos que el fruto es amor, gozo, paz, paciencia, y viene la tribulación, y yo en vez de tener templanza, me pongo toda histérica, en vez de confiar en Dios, confío en lo que dice mi esposo, entonces no estoy dando fruto, entonces no vivo en el carácter de Jesús, no he desarrollado el carácter de Jesús, entonces mi carácter es incongruente con mi hacer. La integridad no es incongruente, la integridad es de una sola unidad. Y entonces, nosotros deberíamos aspirar a esa congruencia con lo que somos y lo que decimos, con lo que decimos que somos. O sea, si yo digo que soy, se va a ver en una conducta. Inclusive, no necesariamente tengo que estar diciendo, es que mira, cuando a veces le intentamos convencer al esposo, es que mira, o inclusive a nosotras mismas, con nosotras, ¿no? No, es que mira, yo ya soy bien buena, yo ya soy muy santa, no, tú no sabes lo que yo soy. Pero nosotros vemos que estás en una situación difícil. Y entonces vemos que no das ese fruto. Y entonces, aunque alegues y repitas, gritas, hagas berrinche de que eres hija de Dios, eso no importa. Lo que va a importar es tu carácter, el fruto, tu santidad, lo que demuestres con tus hechos. Ya prácticamente las palabras ahí, pues ya no van a ser congruentes, ¿verdad? Ahí se acaba la congruencia. Vamos a, entonces, para que nosotros podamos ver cómo se ve la congruencia, vamos a Mateo 5, 33 al 37. ¿Alguien que guste ayudarme a leer esa palabra? Mateo 5, 33
¿Sí? Quien lo tenga puede prender su camarita, Yo lo tengo, Gracias, Alyari. ya la tengo. Por favor. Además habéis oído que, ajá, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Hasta ahí? El 36 y el 37. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amén. Amén. Palabra de Dios. Entonces, la Escritura nos dice que nosotros debemos ser íntegros. La palabra en nuestro hablar. Aquí viene lo que les decía, la congruencia en lo que yo digo y en lo que hago. Y entonces la Escritura dice, por eso no jures, porque Dios sabe que nosotros tendemos a la incongruencia, que hoy le puedo decir a Dios, yo te prometo, yo te juro, yo digo, ¿no? Inclusive hasta nosotros mismos, no, es que tú no sabes, yo sí. Entonces la Escritura casi nos decimos, ¿verdad? Yo te juro que soy esto, que yo ya no he molestado a mi esposo, ¿no? Y entonces dice la Escritura, no jures, o sea, no quiero que jures. Lo único que quiero es que tu hablar sea sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Y nosotros, hermanas, hemos visto que cuando somos incongruentes, cuando hablamos una cosa por otra, entonces, más con el esposo, ¿verdad? Se nos decimos, híjole, yo no sé qué pasó, yo no le dije nada, yo no fui, y él se desató en enojo. No, hermanas, nuestra palabra estuvo ahí tambaleando, no fue un sí, no fue un no, y entonces nos metemos en situación. Y entonces nuestra incongruencia nos trae problemas. No solo nos desintegra, no solo nos hace no ser personas íntegras, sino que también la incongruencia nos trae problemas. A Dios algo que le desagrada es la incongruencia. Vamos a Santiago 1 del 5 al 8. O sea, Dios quiere que seamos vasijas completas, de una sola pieza, de una sola unidad, porque mira qué dice Santiago. Yo les voy a leer Santiago 1 del 5 al 8. Y dice la Escritura, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrasada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y dice la Escritura que a Dios no le gusta que seamos inconstantes. Cuando nos falta la fe, dice que no agradamos a Dios. Dice, y el que no tiene fe, no agrada a mi alma. El que desconfía de Dios, el que va de un lado a otro, no agrada a Dios. Entonces, a Dios no le gusta la incongruencia, a Dios no le gusta la inconstancia, a Dios no le gustan las piezas así, todo regado. A Dios le gusta la unidad, a Dios le gusta una sola pieza y que andemos en la unidad de su espíritu. Entonces, la incongruencia es lo contrario a la integridad. ¿Y cómo se ve la incongruencia? Pues la incongruencia pues es la falta de integridad, ¿verdad? Y la incongruencia, si gustan anotarlas, aquí se las voy a listar. Y la incongruencia, cuando nosotros somos incongruentes, cuando nosotros no somos íntegras, nos vemos inconstantes. Y una persona inconstante no va a poder entender la palabra y eso le va a generar estar en confusión, duda y miedo. Cuando tú eres inconstante,
no vas a la palabra. Cuando eres inconstante, fluctúas entre lo que dice el mundo, en lo que dice tu amiga, en lo que dice el tarot, en lo que dicen las cartas, en lo que dice la astrología, en lo que dicen los psicólogos. Y entonces yo me empiezo a llenar del mundo, como que me quiero meter la palabra de Dios, como que me hago bolas porque una cosa es contraria a otra y entonces ando siempre en confusión. Nunca entiendo nada, siempre tengo dudas. Yo dudo que Dios quiere restaurar mi matrimonio porque la amiga metiche me dijo que ya no se va a restaurar mi matrimonio, porque los psicólogos me dicen que no, eso no sucede. Y entonces yo tengo mucho miedo. Yo no entiendo. Y entonces digo, yo no entiendo este proceso, no entiendo lo que está pasando, porque soy una persona inconstante, porque la unidad del espíritu no está en mí. Lo segundo, una persona inconstante, incongruente, que no es integral, no terminan las cosas que comienzan. Cuando yo estudiaba esta palabra decía, sí soy inconstante porque no pude ni llegar a buen término mi matrimonio, porque ni siquiera mi matrimonio duró lo que tenía que durar, porque mi matrimonio tenía que durar toda la vida, pero hoy lo dejo a medias. Tan solo por eso dije, soy una persona incongruente, inconstante y que no es íntegra. Y muchas cosas. Comenzamos un estudio, comenzamos un negocio, comenzamos a tejer algo. Yo me acuerdo que una vez me tardé en tejer una bufanda como 8 años. Fue increíble. Cuando yo revisaba y le decía a Dios, revélame, yo creo que no soy tan inconstante, Señor. Cuando veo, me tardé 9, 8 años en hacer una bufanda. Dios mío, le pedía yo perdón a Dios por la inconstancia de no poder terminar las cosas. Y como ese es un ejemplo burdo, Dios te va a revelar a ti en todo lo que has sido inconstante. El siguiente punto, en las personas inconstantes, incongruentes, que no son íntegras, no se puede confiar en ellas, porque van a cambiar de parecer. Hermanas, ¿cuántas de nosotras, nuestros esposos nos han dicho, no, yo ya no te dejo el carro, no, yo ya no te dejo mis finanzas, porque yo no confío en ti? Y no solo en esos aspectos, sino en todos los aspectos. Nos han dicho, yo ya no puedo confiar en ti. Y entonces nosotros decimos, ¿por qué no puede confiar en mí? No, inclusive yo recuerdo hasta cuando se quieren llevar a nuestros hijos, se llevan a los hijos y nosotros decimos, ¿por qué me quitaron a los hijos? Porque ¿cómo van a dejar en manos de una inconstante, incongruente y que no es íntegra la vida de más personas? Y entonces los esposos hacen lo que sea por quitarnos a los hijos, porque somos personas en las cuales no se puede confiar. Hay hombres, ¿no?, que dicen, ¿y darle más dinero? No, porque se lo va a gastar en quién sabe qué cosa, menos en lo que se lo debe de gastar. Y entonces ahí viene la situación de que damos esa etiqueta de mujer en la que no se puede confiar. El siguiente, tenemos una persona incongruente, inconstante, que no es íntegra, falta de dominio propio. Apenas nos dijo que ya va a estar con otra mujer y nosotras vamos a armarle el escándalo. Porque ¿cómo es que a mí me va a hacer eso? Yo decía, ¿cómo a Denise Aguilar le van a hacer eso? Pero lo único que demostraba no era que a Denise Aguilar le iban a faltar al respeto, era mi falta de dominio propio. Y una mujer con falta de dominio propio se ve terrible. Huyen de esas mujeres, son mujeres a las que se les tiene miedo cuando una mujer no se sabe dominar. Cuando ya nos dijeron, deja de rogarle al esposo y ahí vamos a suplicarle y luego a molestarlos. Y luego escuchaba un caso donde dijo, mejor que esté en la cárcel, si no está conmigo, mejor en la cárcel. Y entonces su falta de dominio propio hace toda una destrucción. Así se ve una persona que no es íntegra. Otro punto de cuando se nos ve que somos incongruentes, inconstantes, nos guiamos por nuestras emociones, somos unas emocionales, como que a todo le queremos ver emoción, como que a todo le queremos ver lo místico, lo mágico. Me guío por mis emociones y
las personas dejo que interfieran en mis emociones. Si el esposo vino y me sonrió, ay, no, y sabes cuánto gozo tengo de alabar al Señor. Pero si el esposo viene y me dice, no, ya no quiero estar contigo, ay, me pongo a llorar y hago un drama. Eso, así se ve, así nos vemos cuando somos emocionales. Una persona que no es íntegra es impredecible, o sea, no sabes qué va a pasar con ella. Hoy puedes verla muy contenta, al otro día muy enojada, al otro día el esposo se cuida porque no sabe cómo vamos a reaccionar y cuando intentamos actuar, porque lo que hacemos son actuaciones, el esposo se queda así como de Dios mío, yo ya no sé qué pasa con esta mujer. Hoy está bien contenta, pero mañana al otro día que le digo que ya no quiero estar con ella, que quiero negociar la separación, me hace todo un alboroto y entonces esta mujer es impredecible. Y muchos de los esposos, si pudieran describirnos, hermanas, dirían, es una impredecible. Yo no sé con qué careta, con qué máscara, con qué teatro me va a salir esta mujer. Y así son las mujeres incongruentes e inconstantes. Sus estados de ánimo son inconstantes. Hoy pueden estar en la mañana muy contentas, pero en la tarde ya enojadas. Y aparte, si me baja la menstruación o estoy en la menopausia, le echo la culpa a la menstruación y a la menopausia, cuando nada tiene que ver una cosa con la otra. Pero yo digo que estoy así por la menstruación y la menopausia. Y entonces mis estados de ánimo son de muchas maneras. No hay una unidad en mi humor, no hay una unidad en mi estado de ánimo, ¿verdad? Como lo que decíamos, las obras de la carne, el fruto, no, así. Mi emoción no es de una unidad. Mis emociones son de muchas maneras. Bueno, otras características de las personas inconstantes o incongruentes es que son deshonestos. No hay honestidad. Nosotras cuántas veces hemos mentido al esposo con tal de manipular situaciones. Eso es deshonestidad. Cuando nosotros somos manipuladoras, nos volvemos deshonestas porque usamos artimañas, mentiras, y eso es deshonestidad. Con las personas incongruentes incumplen promesas. Muchas de las ocasiones los esposos quieren llegar a acuerdos de paz con nosotras y no lo logran porque nosotros rompemos nuestra palabra. Una persona incongruente incumple su promesa. Inclusive nosotras vemos en la palabra de Dios que nosotros tenemos promesa de parte de Dios, pero se nos pide obedecer y nosotros incumplimos esa obediencia con Dios. Otra parte de las personas incongruentes no aceptan errores. Y cuando no aceptan errores es porque no se logran visualizar. Ellas se visualizan como santas. Pero cuando yo te digo, oye, no busques a tu esposo, oye, deja de molestar a tu esposo, te enojas y dices, no, yo no fui, yo soy una mujer muy íntegra, yo no estoy molestando, yo ya lo dejé en paz. Y entonces yo nada más te digo, acepta tus errores, es para edificación. Algo de eso te puede hablar y si nosotros nos equivocamos al darte un consejo, pues entonces pídele a Dios por nosotros y decirle, no, no, Dios, ella está mal. Pero muchos de los consejos no son malos, son de la palabra. Suelta a tu esposo, quédate quieta, quédate en silencio. Pero las personas de doble ánimo se miran en un espejo como íntegras, pero sus características son muchas, sus características son de doble ánimo. Y entonces, cuando son confrontadas, ellas dicen, pero yo soy esto, pero cuando son confrontadas dicen, no, ¿cómo que soy aquello? Y además no es así como que, a ver, vamos a checar entre lo que soy y lo que hago. Ah, no, me enojo porque no coincide lo que yo digo ser con lo que ahora la palabra me confronta. Y hay muchas que cuando se les dice, hermanas, todas estamos batallando con la soberbia. Nos enojamos. No, la soberbia serás tú. No, y aquí hasta me dicen soberbia, porque no me checa lo que yo creo de mí, ¿no? Yo creo que yo soy humilde, ¿verdad? Pero cuando me confronta la palabra o cualquier otra persona con que soy soberbia, no, ahí sí ya no me checó, no me concordó y me enojo. Y es mi reacción. Entonces, las personas inconstantes
no aceptan sus errores. Ahora, las personas inconstantes no se puede llegar a acuerdos con ellas porque las otras personas saben que nosotros no vamos a cumplir nuestro acuerdo y que les podemos cambiar la jugada. Entonces los esposos por eso ya no quieren hacer acuerdos con nosotros. Y bueno, las personas de doble ánimo viven en pecado, porque ya vimos que el pecado me ha desfragmentado y yo me concibo en pedacitos. Yo no me doy cuenta que soy una vasija rota, pero Dios me concibe como una vasija rota, una vasija desintegrada. Por eso la palabra de Dios, cuando se refiere al alfarero, dice, yo quiero hacer una vasija nueva. Dios quiere recoger esos pedacitos y hacernos de una sola pieza, de una sola unidad. Y una persona incongruente, inconstante, que no es íntegra, vive en pecado. Su pecado, el pecado que mora en ella, le ha desintegrado. Entonces, el que nosotros seamos mujeres inconstantes, incongruentes, que no somos íntegras, de una sola pieza, ¿qué va a traer como resultado? ¿Qué trae una vida así? ¿Cuál es el resultado? Bueno, trae una vida inconstante, poco productiva, rupturas, no solamente con el esposo, rupturas con la mamá, rupturas con los hijos, rupturas con la suegra, rupturas con la amiga, rupturas en el área laboral, rupturas en todos lados. Yo me paro y todos son malos. La mujer extraña es mala, la mamá es mala, el esposo es malo, la jefa es mala, los compañeros de trabajo son malos, todos son malos, pero es parte de la ruptura que genera una vida en pecado. Nosotras, cuando somos inconstantes, incongruentes, no podemos construir un hogar. Y eso, hermana, te consta a ti y a mí. Cuando fuimos inconstantes, derribamos un hogar. Nuestra inconstancia, nuestra incongruencia y el hecho de no ser mujeres íntegras rompió nuestro matrimonio. Hoy estoy hablando de nosotros. Sabemos que los esposos tienen su responsabilidad, pero hoy ellos no están aquí para escucharnos, ni es nuestra labor que nos escuchen, ¿verdad? Lo único que nos queda es entender, mi vida era inconstante y entonces eso no solo me desfragmentó a mí, el pecado no solo me desfragmentó a mí, desfragmentó todo lo que había a mi alrededor. Y hoy nos encontramos en una condición en donde nos vemos y decimos, bueno, ¿qué pasó aquí? Hay algunas que siguen ahí en la ruptura, pero no se logran ver que siguen así, o sea, quedamos ya un pedacito de la vasija y siguen despedazándose. No obstante, se despedazaron, siguen quebrándose y siguen quebrándose. Cuando somos necias y no aceptamos la dirección de Dios, no aceptamos el caminar que debemos seguir, seguimos desfragmentándonos. Y bueno, cuando somos inconstantes, no hay una base sólida para construir relaciones sólidas. Y entonces vemos familias totalmente destruidas, hijos en rebeldía, hijos en desobediencia. Con los padres ya veíamos, ¿verdad? Y bueno, Dios no quiere que nos quedemos aquí. Dios no quiere que nos quedemos en la culpa y en la conmiseración de vernos ahí tiraditas como vasijas rotas. Dios quiere que pasemos a esa unidad. Dios quiere que ahora seamos de una sola pieza. Y vamos a ver entonces cómo se ve una persona íntegra. Y bueno, una persona íntegra es una persona, ya vimos, que tiene el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo es todo ese fruto. Es una persona humilde, es una persona benigna, es una persona que tiene claro lo que tiene que hacer con las demás personas. A mí se me hace extraordinario, por ejemplo, a veces, ¿no? Que nosotros decimos que ya estamos desarrollando el fruto del espíritu o que queremos desarrollarlo y de repente decimos, bueno, y si viene el esposo, ¿cómo lo trato? Y yo digo, bueno, si nosotros estamos en Cristo, ¿cómo trata Cristo a una persona? ¿Cómo trató Cristo a la adúltera? ¿Cómo nos deja ver el papá del hijo pródigo cuando llegó el pródigo? ¿Le cerraron la puerta? ¿Fueron groseras? ¿No les dieron de comer? ¿Se pusieron en rebeldía? ¿Jesús la apedreó? ¿Jesús les dijo, apedréenla todos? No, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros dudamos así como de, ¿va a venir mi esposo? ¿Sí lo dejo pasar?
¿Sí lo dejo sentarse o estoy haciendo mal? Y yo me pregunto, ¿qué haría Jesús? ¿Jesús así nos hace? ¿Nos cierra la puerta? ¿Nos deja solas? No, ¿verdad? Jesús nos abraza y nos enseña que es momento de ser amorosas, benignas, bondadosas, pacientes, misericordiosas, con una templanza, que el esposo me está diciendo y te voy a dejar sin un peso. Y nosotros con templanza, nosotras en paz, nosotras con gozo, sabiendo y creyendo, y aparte con el desarrollo de ese carácter que debe morar en nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos desarrollado el fruto, nosotros ya no vamos a entrar en conflicto con las demás personas, ya no vamos a tener duda de cómo tratar a las personas. A veces dudamos de qué hacer, de si somos benignas, si somos groseras, no sabemos qué hacer, pero lo que nosotros debemos hacer es ir a la palabra y ver cuál es el comportamiento. Cuando dice la Escritura, hasta que Cristo se ha formado en nosotras, y decir, Señor, ¿cómo voy a formar mi carácter como Cristo? Señor, ayúdame si en esta prueba se va a formar más el carácter, vamos a ser más semejantes a ti. Entonces, la integridad se mira se mira cuando damos fruto. Acuérdate, el fruto es uno, no lo podemos dividir. O sea, no es así como que, no es que yo soy bondadosa, pero no soy paciente. No, nosotros debemos entender que cuando somos íntegras, vamos a dar ese fruto. Vamos a poder desarrollar ese fruto. Se va a ver ese fruto de manera íntegra. Entonces, cuando viene la prueba, no maldecimos, sino tenemos gozo. Cuando viene la dificultad de que me quedo sin dinero, me mantengo en fe y con templanza. Cuando el esposo viene y me dice que ya está con otra mujer, que necesita el divorcio, nosotros no cambiamos nuestro estado de ánimo. El estado de ánimo de una mujer integral, de una mujer íntegra, no fluctúa con lo que hacen los demás. No se deja llevar por lo que hacen los demás. Su estado de ánimo no es movido por emociones. No cambiamos nuestro estado de ánimo por lo que los demás hacen. Una persona íntegra, sus estados de ánimo no van a variar. Hoy en la mañana amanecí muy contenta, pero ya ahorita ya estoy muy triste y luego ya estoy muy enojada y luego ya no sé ni qué, ¿no? No son volubles. Las mujeres íntegras no son volubles, no son cambiantes, no se mantienen de mal humor, no se dejan afectar por los demás. Entonces, una persona íntegra se va a ver cuando se vea Cristo reflejado en ella, cuando el fruto se vea visiblemente, cuando esté ahí palpable. Visible me refiero a cuando esté en la prueba y ahí se ve el fruto. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta si ya somos mujeres íntegras. En segundo lugar, se va a ver porque es una persona que vive en santidad. Y ya vimos que santidad es apartada del pecado, porque no permite que el pecado siga destruyendo su vida, no permite seguir en la corriente de este mundo, no permite que el pecado siga desfragmentando. A veces, hermanas, no vemos, aunque sea un rasgo de coquetería, un rasgo de maldad, y eso ya nos sigue desfragmentando. Cuando no dejamos que ese pecado muera en nosotros, ese pecado tanto sexual como de enojo, como de ira, celos, contiendas. No, ya no somos mujeres que viven en pecado, somos mujeres que han desarrollado todo ese fruto, ¿verdad? Y bueno, la clave es como Daniel. Me propongo no contaminarse, no contaminarme. Cuando veo que viene ahí la raíz de amargura, cuando viene el enojo, cuando quiere venir eso, voy a la palabra, me lleno de la palabra y decido no contaminarme de este mundo. No crean que Daniel nada más dijo, no me contamino y se quedó ahí. No, Daniel oraba 3 veces al día. Daniel leía los escritos, que en ese entonces no era fácil leerlos. Daniel iba contracorriente, iba totalmente contra la corriente del mundo, totalmente apartado del pecado. Las personas íntegras, hermanas, disfrutan de las cosas de Dios. Las mujeres que no son íntegras disfrutan de las cosas que hay en este mundo, de los placeres que ofrece este mundo, que disfrutan hasta
enojarse, de la soberbia, del pecado sexual, que disfrutan de todo eso, de la coquetería, de todo eso disfrutan. No, las mujeres íntegras disfrutan de la palabra de Dios. Y bueno, entonces nosotros vemos que santidad y carácter de Cristo es una vida de integridad y rectitud. Y el resultado de empezar a vivir una vida en integridad, te las voy a enlistar. Es el resultado de vivir una vida en bendición. El camino a la integridad va a comenzar en el número 1, apúntalo, cuando te reconcilias con Dios. Cuando tú vienes a Cristo y entonces venimos y nos ponemos a cuentas con Dios. Dice Isaías 1, vengan a mí y pónganse a cuentas conmigo. Nos está diciendo, ven y arrepiéntete de tu pecado para que tú y yo podamos tener comunión. Porque si nosotros tenemos pecado, Dios no puede vivir en nosotros. Dios no habita donde habita el pecado. Dice la Escritura, Dios habita con los humildes. En las alturas, dice, allá en la eternidad, allá en lo hermoso, y con los humildes. Por eso es que Dios nos invita así de, ven, reconcíliate conmigo, estemos a cuentas, estemos en paz, límpiate de ese pecado. Entonces, lo primero es reconciliarnos. A veces tenemos duda, bueno, todos los días pido perdón por el pecado pasado. No, ese pecado que ya viniste a la cruz y dejaste ahí ya, pero todos los días cometemos pecados. Pecaríamos de soberbia si decimos que en mí no hay pecado. Todas cometemos pecados todos los días y cuando menos nos damos cuenta ya estamos batallando en otro y cuando dejo de batallar en este ya me vi batallando en el otro y esa es la vida del cristiano. Pero lo estamos dejando ahí, lo estamos reconociendo. Nada de que me dicen, hermana, trabaja en la soberbia y me enojo. Hermana, suelte a su esposo y me enojo. Hermana, sea más benigna y me enojo también con la hermana. No, hermanas, el que yo pueda reconciliarme con Jesús es que voy a empezar a reconocerme. Dice John MacArthur, cuando puedes ver tu estado más vil, te podrás dar cuenta que estás más cerca de Dios. Cuando no reconoces tu estado más vil, tus ojos están cegados. Ni siquiera hay un acercamiento con Dios, porque cuando te vas acercando a Dios, te vas dando cuenta que más estás en pecado. Esa es la condición. John MacArthur dice, cuando reconocemos nuestra bancarrota moral, cuando reconocemos que estamos en bancarrota moralmente, pero que solo viniendo a Cristo salimos de esa bancarrota, cuando nos estamos arrepintiendo de los pecados que voy cometiendo día con día. Ya no te digo de lo que hiciste en el 2001, no, de lo que día a día vamos haciendo. Dice la Escritura que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Pero nosotros tenemos que ir a renovarnos, tenemos que ir a ponernos a cuentas con Dios. En segundo lugar, cuando hacemos un compromiso con Dios, pero acuérdate, ya no vamos a ser esas mujeres que dice Dios, no me jures porque eso me molesta que al final no hagas lo que dijiste. No, mira, vamos a ver cómo David hacía un compromiso con Dios. Y vamos a Salmos 101. Yo quiero que leamos Salmo 101. Y dice la Escritura en Salmo 101, yo te lo quiero leer. Dice la Escritura, promesa de vivir rectamente, Salmo de David. Dice el versículo 1, misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de los ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad
de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Amén. Palabra de Dios. Y este salmo es hermoso porque es un caminito a la integridad. Y nosotros tenemos que seguir esta palabra cuando dice que nuestro corazón tendrá, dice, en la integridad de mi corazón andaré. Cuando vamos a ser mujeres de una sola pieza. Y en tercer lugar, cuando dependemos del Espíritu Santo, nosotras debemos aprender a depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene por temporadas. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, dice la Escritura que se nos es quitado un corazón de piedra y se nos pone un corazón de carne, y entonces somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotras. Cuando empezamos a desobedecer, el Espíritu Santo tiene que salir porque el Espíritu Santo no habita en corazones con pecado. Es ahí como lo contristamos, cuando lo sacamos, cuando lo rechazamos. Y entonces, no, el Espíritu Santo quiere vivir permanentemente en nuestro corazón porque somos sellados. En cuarto lugar, debemos entender que debemos vivir una vida sin contaminación. No me importa si es una sola canción que habla de desamor, no me importa. Yo no me voy a contaminar de la música, de los chistes, de la ropa, de la moda. No me voy a contaminar. En quinto lugar, los cambios que yo genere va a ser a través del conocimiento de la palabra de Dios, no en mi propia prudencia. ¿Cuántas veces llegamos de una vida donde idolatrábamos al esposo, verdad? Y ahora escuchamos cualquier viento de doctrina donde alguien me dice, amor propio necesitas. Y entonces yo digo, dejo la idolatría porque la idolatría no le gusta a Dios, pero ahora me empodero. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y eso en qué parte de la Biblia viene? ¿Eso en qué parte de la Escritura se nos enseñó? No, nuestros cambios deben ser por medio del conocimiento de la palabra de Dios. Ya no por cosas del mundo. Ahora el conocimiento va a ser en la palabra de Dios. Nada de que fui a con la psicóloga y la psicóloga me dijo que hiciera un montón de cosas. No, no me importa lo que digan los psicólogos. No me importa si a tus ojos es bueno, porque no falta la que diga, no, la psicología es muy buena, estás mal. Bueno, no. Lo que importa es que los cambios que hagas, los hagas a través de la Escritura. Ahí sí no hay alegato. Te vas a la Escritura y la Escritura es suficiente, es lo único que necesitamos para hacer cambios en nosotras. En sexto lugar, vamos a empezar a desarrollar el fruto del Espíritu. Cuando venga el esposo, es momento de que se vea ese fruto. En séptimo lugar, no nos vamos a condenar. Cuando caemos, rápidamente vamos a volver a ir. Señor, hoy me encontré que estaba manipulando. Señor, hoy me encontré que no he soltado a mi esposo y yo pensé que ya lo había soltado. Señor, perdóname. Y entonces me caigo y me levanto. Acepto mis errores y los llevo a la cruz. Me caigo y me levanto. Ya no me quedo en esa conmiseración. Ya no me quedo, ay, no. No, me caigo y me levanto. Me caigo y me levanto porque confío en ese Dios vivo. Y vamos a terminar con 2 versículos. Salmos 16:3. Vamos a Salmos 16:3 y dice la Escritura en Salmos 16:3. Dice la Escritura, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Nosotros queremos ser mujeres que Dios diga, esta mujer haya gracia delante de mis ojos. Necesitamos ser mujeres íntegras. A Dios les gustan las mujeres de una sola pieza. Por eso es que nos recoge. Cuando estamos en el lodo, como vasijas rotas, Él nos recoge y dice, te voy a llevar a la rueda y te voy a volver a hacer una sola pieza, una mujer íntegra. Y vamos a Salmos 33:1. Dice la Escritura, Salmos 33:1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Mira qué hermosa palabra. Cuando seamos mujeres íntegras, nuestra vida va a ser una vida de alabanza para Dios.
A veces no necesitamos hacer más cosas, solamente ser mujeres de integridad. Todas las enseñanzas que estuvimos viendo también todo ello nos lleva a ser mujeres totalmente íntegras, de una sola pieza. Yo espero que estas palabras no te hayan ofendido. Por el contrario, puedas reflexionar y puedas ir a la cruz para decirle, Señor, llévame a ese camino de integridad. Vamos a terminar con una oración, hermanas. Si pueden prender su camarita, por favor. Muchas gracias. Bueno, vamos a terminar con esta oración. Señor, en esta hora te damos gracias por la palabra, Señor, que cada versículo aquí citado sea el que quede en sus corazones, Señor, que cada mandato que tú nos has hecho hoy, Señor, puedan mis hermanas ser oidoras y hacedoras. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, llegar a esa integridad que tú quieres y podamos ser esas mujeres de alto valor para ti, que hayan gracia delante de tus ojos. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Les damos muchas gracias a todos los que nos escucharon. La siguiente enseñanza vamos a concluir con estos temas de esposa de alto valor para Dios. Los esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.